Buenos días, espero que estéis todos bien. Bueno, vamos a ver ahora en este día los principios, ¿vale? Al menos los principios. Luego no sé si podré hacer un segundo vídeo para explicaros la última parte del tema, que sería ya la imputabilidad moral, ¿vale? Entonces, al menos vamos a ver el principio del mal menor, el principio de totalidad o también le llaman terapéutico, y depende de cómo se aplique. Y luego el doble efecto, el principio del doble efecto o el principio del objeto voluntario indirecto, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el principio del mal menor, que es interesante. Eh, a ver, lo primero que hay que hacer con esto es distinguir entre eh, lo que sería el mal físico, que puede incluir también incluso el psicológico. Por ejemplo, si tienes un accidente de coche, pues te puedes quedar traumado, ¿no? Psicológicamente hablando, dijéramos, pero ha sido un accidente. Es decir, puede no haber sido responsabilidad tuya. Imagínate que alguien ha puesto, no sé, bueno, alguien le han puesto no, sino simplemente ha soplado el viento y entonces se ha atravesado un árbol caído y tienes un accidente, ¿no? Era imposible de ver, era imposible de prever. Entonces, bueno, pues no ha sido nada voluntario, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de mal físico, hablamos de algo que no es voluntario, pero que, evidentemente, pues causa un daño, ¿no? Porque te quedas luego, pues, hospitalizado, puedes perder el coche, no sé, pues varios males físicos, ¿vale? O males económicos incluso, ¿no? Que podríamos incluirlos dentro de los físicos, o males psicológicos porque te quedas traumado después del accidente y luego ya no quieres conducir más, que hay gente a la que le pasa. Y bueno, pues todo eso son, dijéramos, cuestiones que son físicas, ¿no? No tiene nada que ver con la voluntad mala de nadie, sino que, bueno, ha soplado el viento, ha pasado eso y ya está, ¿no? Ha sido un accidente. Entonces, hay que distinguir ese tipo de mal, que es el mal físico, dijéramos, y el mal moral, que es un tipo de, más bien un tipo de mal que es espiritual, ¿no? Porque procede ya de la voluntad del ser humano. Entonces, esto se produce, el mal moral, dijéramos, se produce cuando hay acciones que van en contra de lo que es digno para el ser humano, ¿vale? De la persona. Entonces, bueno, pues ahí estarían todos los tipos de males que se provocan voluntariamente y que ofenden, pues esa dignidad, ¿no? De la propia persona, eh, de una forma o de otra, ¿vale? Porque ahí pues la clasificación podría ser muy amplia. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Porque el mal moral grave, donde entran todas aquellas acciones eh, que ofenden gravemente la dignidad del ser humano, nunca debe ser producido, o sea, realizado por mí, ¿no? Aun existiendo motivos que traten de justificar su elección como teórico mal menor, en confrontación con otros males. Es decir, yo nunca puedo producir un mal moral, ¿vale? Puedo aceptar, ahora lo vamos a ver, pues el mal físico en determinadas circunstancias, pero lo que nunca puedo hacer es justificar el mal moral, ¿no? Que yo voluntariamente produzca pues un mal moral, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La norma de aplicación, ¿vale? De este principio mal menor. Vamos punto a punto. Primero, se debe no producir, o sea, no debo ser causa, motor, que voluntariamente produzca el mal moral grave, ¿vale? Estamos hablando de males morales graves también porque los graves son aquellos que afectan, dijéramos, intrínsecamente a la dignidad del ser humano, ¿vale? Entonces, pensad en casos gordos, como podría ser, pues, no sé, la tortura, la violación, el robo con intimidación y con posibilidad de homicidio, el homicidio mismo, o sea, todas estas cosas, ¿no? Vale, entonces, aunque en situaciones de inevitabilidad de males morales, producidos como efectos de las acciones de otros, o sea, que yo no produzco el mal moral, sino que otro produce la situación, porque la ha planeado, la ha maquinado, ¿vale? En esos casos en los que yo me vea en una situación de inevitabilidad del mal, ¿vale? O sea, a producir sí o sí, o esto o aquello, yo puedo elegir reducir los efectos negativos de las acciones que ya han sido puestas en marcha, acciones que han sido puestas en marcha eh, por otros, ¿vale? Y al elegir eso, yo no estaría en el fondo eligiendo el mal moral, porque yo no lo he producido, ¿vale? Entonces, en los casos en los que el mal moral se producirá inevitablemente, porque la acción ya está en marcha, y son inevitables los efectos negativos de esas acciones que otro
u otros, ¿no? Han puesto en marcha, pues yo podría elegir que se produjera el menor mal físico, ¿vale? Dentro de lo que sería pues algo que en realidad es un mal moral producido por otro, pues yo estoy fijándome, dijéramos, en el mal físico consecuencia de eso, ¿no? Y entonces, entendiéndose que en tal caso solo estoy queriendo reducir los efectos negativos de lo que ya está en marcha y que inevitablemente llevaría a un mal mayor si yo no actuase, ¿vale? Entonces, en tal caso, en realidad lo que yo elijo es evitar el mal mayor inevitable, ¿vale? Entonces, tiene que darse esa situación. Os pongo un ejemplo. Imaginad que hay un terrorista, ¿no?, que ha preparado un plan malévolo y estoy en un tren en marcha que va hacia tres niños, ¿vale? La vía del tren va hacia tres niños que están atados a la vía del tren. Y hay una bifurcación justo antes que haría desviar el tren hacia donde hay un niño que está atado también, ¿vale? Entonces, o tres niños, que es hacia donde va ahora mismo el tren, o un solo niño, si yo opto por hacer que el tren cambie cambiando las agujas, cambie de ruta, ¿vale? Entonces, yo solo puedo realizar la acción de desviar el tren. No puedo parar el tren, en este caso que os estoy poniendo, o también puedo, si quiero, quedarme parado, o sea, no hacer nada y entonces el tren pues continuaría hacia los tres niños que están en la vía, ¿no? Entonces, si me quedo parado, por omisión, el tren mata a tres niños, ¿vale? Si hago la acción de desviar el tren va a provocar la muerte de un niño, ¿vale? Entonces, podría pensar alguien, ¿no? Es que si tú desvías el tren hacia ese niño, tú lo estás matando, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, ¿vale? No es así porque la acción la ha puesto en marcha otro. Yo simplemente estoy en el tren y veo lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, sencillamente tengo que actuar con rapidez, ¿no? Para intentar evitar el mal mayor inevitable, ¿no? Eh, entonces, lo único que podría hacer en este caso es que muriera uno, ¿vale? Entonces, en tal caso podría justificarse que yo desviase el tren hacia el niño para salvar a los otros tres en base a un cálculo. En el fondo, la vida de cada ser humano vale infinito, ¿no? Pero yo puedo darme cuenta de que es peor que mate el tren a tres que el tren mate a uno, ¿no? Entonces, pues está claro que yo no quiero ni lo uno ni lo otro, ¿vale? Solo elijo lo que considero menor porque quiero reducir al máximo el daño. En realidad, yo no estoy eligiendo causar la muerte de un niño, ¿no? Como podría alguien acusar. No, es que claro, tú has hecho eso, entonces tú estás matando al niño, no. Ni tampoco tres, si no actúo por omisión, porque dirían, es que no actuaste y por omisión, la omisión en el fondo es también una acción, ¿vale? Entonces, por omisión has provocado la muerte de tres niños, ¿vale? Porque eso, en todo caso, ha sido querido por el terrorista, ¿vale? Yo no he querido nunca nada. Entonces, evito el mal mayor ante dos males que son inevitables, o sea, o uno o el otro, ¿vale? Y el evitable en este caso es el mal mayor, en el sentido de que puedo hacer que se produzca el mal menor, ¿vale? Entonces, en ese sentido decimos que es un mal moral que es inevitable, porque se va a producir sí o sí, porque el terrorista lo planea muy bien, ¿vale? Hasta ahí este primer ejemplo, este primer caso para explicar que no puedo producir nunca el mal moral grave. Como mucho puedo reducir los efectos negativos de las acciones que otros ponen en marcha. Vale. Segundo punto. Puesto que el mal moral comprende al bien superior al espiritual, cuando se da el conflicto entre elegir entre un daño físico o material, lo que explicábamos antes, y un daño moral grave, no hay duda de que se habrá de sacrificar el bien o los bienes materiales. Bienes materiales que no son solo los económicos, sino también los de tipo social. Por ejemplo, la armonía con los demás, el puesto de trabajo que uno tiene, pues se puede llegar a sacrificar pues cuando hay una clara, no sé, pues te están diciendo, pues haz esto, o si no, pues pierdes el puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, pues uno se da cuenta de que lo que le están pidiendo es una absoluta barbaridad, ¿no? Es muy grave. Y también al mismo tiempo, pues los bienes materiales, o pues el bien o los bienes materiales, pues pueden implicar también
los físicos, incluido también la vida o la salud, ¿vale? O sea, yo puedo llegar a sacrificar mi vida. ¿Por qué? Porque en el fondo me están pidiendo hacer barbaridades, ¿no? Pues tortura a tal persona o a tal. Pues, pues mira, yo no torturo a nadie, ¿no? Pues entonces te mataré. Pues bueno, pues me puedes matar si tú quieres y eres malo, pues me puedes matar, pero yo no voy a hacer algo para ponerme a tu nivel, ¿no? Torturar a una persona, pues yo no voy a, no voy a hacer eso, ¿no? Entonces, poneros en este ejemplo. Imaginad que una persona es amenazada de ser expulsada de su trabajo si no comete una grave inmoralidad, ¿vale? Una grave inmoralidad que implicará incluso pues, que otros pudieran llegar a perder el trabajo, que pudiera a lo mejor incluso llegar a morir alguien, ¿no? Defraudar un montón de dinero, dijéramos, por parte de la empresa en la que tú trabajas, no lo sé. Algo muy bestia, ¿no? Entonces te dicen, firma aquí estos papeles y así pues podemos llevar a cabo este. Y tú te das cuenta, ¿no? De lo que implica el firmar esos papeles. Es algo gravísimo. En ese caso es moralmente obligatorio optar por no cometer intencionalmente la grave inmoralidad, ¿vale? Aun pudiéndose prever que la amenaza pueda ser cumplida, o sea que luego pues vas a perder el trabajo o pues, lo que sea, ¿no? Lo que te hayan amenazado. En todo caso, existe también la obligación de combatir la injusticia, ¿vale? Y por tanto, de no permitir que la persona que ha actuado de forma injusta quede impune. Entonces habría que intentar denunciarlo, intentar que esto se supiera y tal. Imaginaos que el caso no fuera tan grave, ¿vale? Porque yo creo que el tema de la gravedad también hay que tenerlo en cuenta eh, en esta aplicación del principio menor, del mal menor, ¿no? Imaginaos que en este otro caso te dicen, mira, si no firmas estos documentos, son documentos que en realidad lo único que van a hacer es que el tío, pues, gane un pastizal, pero no va a perder nadie el trabajo, no va a morir nadie, no va realmente a suceder nada, dijéramos, grave, más allá de que el tío se enriquezca injustamente con algo que puede captar gracias a eso, ¿no? En ese caso, si te amenaza de perder tu trabajo y tú tienes que alimentar a tus hijos, tienes que alimentar, ¿no? Y no tienes otra fuente de ingresos, dijéramos, y para ti perder el trabajo supone pues que tus hijos se queden sin comer, básicamente, porque vais al día, podría llegar a estar justificado porque me está amenazando y porque mi firma no es algo que sea grave, ¿vale? Podría llegar a producir físicamente la firma sin estar de acuerdo digo, intencionalmente con lo que estoy haciendo, ¿vale? ¿Cómo se demuestra que no estoy intencionalmente de acuerdo con lo que estoy haciendo? Pues porque yo estoy en el fondo firmando, pero ya en mi mente planeando usar algo más de tiempo, lo más breve que sea posible, con el firme propósito de desenmascarar cuanto antes la injusticia que mi superior está fraguando, ¿vale? Entonces, intencionalmente quiere decir que en el fondo yo cedería a la coacción participando en cierto modo y uniéndome al encubrimiento del mal, ¿vale? Pero no es el caso, o sea, en el fondo yo estoy, vale, sí, ahora te firmo, pero por dentro yo estoy diciendo, te firmo porque me estás diciendo de tirarme y yo tengo que dar de comer a mis hijos, entonces es tan sumamente injusto lo que estás haciendo que me pones en una situación que por defender la comida en mi casa y que mis hijos no se mueran de hambre, pues te voy a firmar. Pero en el fondo esto, cuando salga de aquí, lo voy a atar muy bien para pillarte y para que te acaben metiendo a la cárcel o te acaben tirando de tu puesto de jefe de empresa o lo que sea, ¿no? Para que te des cuenta de que la justicia pues actúa, ¿no? Entonces puede ser incluso, dijéramos, un movimiento prudente el decir, pues mira, hago esto porque así voy a tener un poquito más de tiempo para que te tiren, ¿no? Porque lo que estás haciendo es muy gordo y a lo mejor se lo ha hecho ya a otras personas y han acabado fuera y no han podido probar nada porque no tienen la posibilidad. Entonces, pero tiene que haber como, ya digo, ¿no? Interiormente tiene que haber como una claridad intencional muy fuerte de que tengo que luchar contra esto y que lo tengo que hacer al menor tiempo, en el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces, este es el segundo punto, que sería que el mal moral comprende al bien superior, espiritual, y cuando se da el conflicto de elegir entre un daño físico y un daño moral grave, pues tengo que sacrificar el bien físico, ¿vale? Vale, tercer punto. Tercer punto. Cuando se trata de decidir entre dos males morales, uno mayor y otro menor, aquí qué habría que hacer. Pues aquí es donde en el fondo está el quid de la cuestión, ¿vale? La esencia.
En estos casos yo debo rechazar ambos. No puedo, no puedo realizar el mal moral nunca. Y entonces nunca puedo aplicar ahí el principio de mal menor, ¿vale? Si son morales, si son males morales los que en el fondo yo estoy teniendo que valorar, ¿vale? Si esto o esto, ¿no? Produzco esto, produzco... No, no, es que no puedes producir ningún mal moral, ¿vale? Porque en esencia el mal moral pues implica malicia del corazón, ¿vale? Y entonces no se puede hacer, no se puede hacer. Os pongo un ejemplo. Si un terrorista, imaginad, ¿no? Pues que estamos dando clases de moral en el aula de teología y tal, y entonces, bueno, pues no somos 7, sino que la gente ya finalmente se ha dado cuenta de que la clase de moral es la más importante de todas, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues están empezando a venir más personas y se nos llena, ¿vale? 40 personas en el aula de teología, todos ya han reconocido que esta clase es la mejor, ¿vale? Sin duda. Entonces, están ahí, bromas aparte, están las 40 personas allí, ¿vale? En el aula. Y entonces entra un terrorista y dice, a ver, voy a matar a todas las personas de la habitación si tú, que me estás viendo, no matas a una o a dos personas, ¿vale? De esta aula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedo matar a dos? Hombre, alguien diría, no, no, el mal menor es que mates a una, porque te ha dado la opción entre matar a dos o matar a una. Entonces, matas a una y es el mal menor y así además se salvan las 40, ¿no? Pues bueno, 39, porque se muere una, ¿no? Entonces, no es lícito aplicar el principio del mal menor en este caso. ¿Por qué? Porque en todo caso yo nunca debo realizar el mal moral. No es lícito aplicar el principio del mal menor en este caso si decido entonces matar a uno. ¿Mm? No puede considerarse que el homicidio de un inocente es el mal menor, ¿no? Porque no puedo elegir entre matar a uno o matar a dos, porque matar a un inocente siempre estará mal, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que uno dice, no, no, pues mato a uno porque es mejor que mate a uno en lugar de que el terrorista mate a todos. Entonces es el mal menor, no en comparación con el matar a dos, ¿vale? Sino en comparación con que el terrorista mate a 40. Entonces, la idea que transmite este principio, ¿no? Cuando se dan estos dos males morales es que no se puede tampoco optar por eso. O sea, si el terrorista matara a las 40 personas de la habitación, tras ver que tú no matas a nadie, ¿no? Como él está pidiendo, el mal moral no podría serme atribuido ni a mí ni a ti, ¿no? Por no consentir al deseo del terrorista. O sea, como si la muerte como si la causa, ¿no? de la muerte de esas 40 personas fueses tú por no tomar la decisión, ¿no? de hacer caso al terrorista, o sea, por no hacerle caso. Entonces, aunque en frío, a nivel de mal físico, la muerte de una o dos personas sea un mal menor en comparación con la muerte de las 40 personas, y pensamos en el caso ese que os he puesto antes del tren y de las vías del tren, ¿no? En frío sí, o sea, si yo no soy el que produce la muerte, dijéramos, y, pues en frío sí. Podría decir, es mejor que muera uno, y por eso puedo cambiar la vía del tren para que vaya hacia uno, que mueran tres, ¿vale? Pero eso es inevitable que suceda, por eso decíamos mal moral inevitable. Mientras que en cambio aquí, o sea, yo no tengo o sea, soy yo el que va a producir la acción de forma directa de matar a alguien, ¿no? Sin saber si el terrorista va a cumplir o no su palabra de matar a las 40, ¿vale? Ahí no estamos en un tema de inevitabilidad, un tren que va en marcha que ya está a punto de matar a dos personas y que lo veo claramente, que no hay forma de detenerlo, ¿vale? Aquí ya va a depender de la libertad del terrorista, ¿vale? Y la libertad del terrorista, por esencia, es algo que no es automático, no es mecánico, ¿vale? Entonces, ahí yo no puedo jugármela, decir, no, es que estoy seguro que va a hacer lo que está diciendo, no lo sé, ¿vale? Entonces, eh, está claro que el mal moral lo va a producir el terrorista. Entonces, en estos casos, además, fijaos, se llega al absurdo porque yo no puedo tener todos los factores de la situación bajo control. Si el terrorista, por ejemplo, imaginaos, no tiene balas o se le encasquilla el arma, ¿no? Pues podría intentar, o yo qué sé, o aparece la policía en ese momento, o podría darse el caso de que, aun haciendo lo que pide, que es que mate a uno,
el tío coja y diga, ah, pues mira, me he divertido mucho viendo cómo lo matabas, ahora os mata a todos igual, ¿no? O sea, es que no sabemos lo que va a pasar ahí. Entonces, verlo como una cosa mecánica, como las vías del tren, pues no es prudente, ¿vale? No es lógico, no es justo. Entonces, por eso simplemente es importante tener en cuenta que nunca debo hacer el mal moral, ¿vale? Aunque se me esté pidiendo, dijéramos. Es verdad que, bueno, pues puede haber, se puede tener en cuenta también pues el hecho de que a lo mejor ese mal moral se lo piden a un niño y el niño pues por inmadurez psicológica, ¿vale? Pues puede acabar haciendo el mal moral, ¿no? Pero evidentemente para este juicio moral de quien consiente ante la coacción habrá que tener en cuenta la fuerza de la coacción, ¿vale? Si está el terrorista coaccionando a un niño, pues quizá en una persona inmadura psicológicamente, o un adolescente, ¿no? Dijéramos, pues la imputabilidad de la acción moral podría ser menor, aunque no deja de estar mal, ¿vale? Se puede entender que puedan existir atenuantes a nivel subjetivo en ese niño o en ese adolescente, ¿no? Porque podrían, pues eso, ¿no? Pues caer ahí en un momento como de pánico y eso impide que su razón, dijéramos, razone bien, ¿vale? O sencillamente, ya os digo, por inmadurez psicológica. Pero esto no exime de la carga moral negativa, debido a la responsabilidad moral que todos tenemos al deber evitar dejarnos manipular por aquellos que nos coaccionan, ¿vale? En cierto modo, también incluso el adolescente pues debe luchar, ¿no? Para no dejarse manipular. Pero, ya digo, puede haber atenuantes, se puede entender un poco. Entonces, esto que os he explicado, ¿vale? Si yo no hago nada, no equivale a que yo sea la causa de mi propia muerte o de la muerte de los demás, porque la culpa recae en quien plantea el conflicto, que es el terrorista. Yo no he planteado ningún conflicto, ¿vale? Otro ejemplo. Imaginad que se induce a alguien a cometer un robo grave o a destruir documentos muy importantes con la amenaza de que, de otro modo, pues se va a producir una violencia sexual con una chica que está en la habitación o la muerte de otras personas, ¿no? Algo muy gordo. Entonces, no podemos aplicar el principio del mal menor a casos como estos, ¿vale? Pues yo no puedo cometer un grave robo en el cual a lo mejor, pues eso, pongo en juego la vida de otras personas o a lo mejor incluso eh, lo que estoy robando, dijéramos, pues es una cuestión muy importante. O, ya digo, destruir documentos muy importantes, en plan, cosas que tengan que ver con la seguridad nacional, en la que estoy poniendo también en juego la vida de otras personas, no sé, cuestiones. A veces no es tanto el hecho de que pueda darse una muerte inmediatamente, sino también que destruyendo esos documentos puede darse después la muerte, ¿no? Y entonces hay que valorar, sobre todo, dijéramos, la gravedad en función de eso. Hombre, si me dicen, pues mira, escúpele a ese o tal, ¿no? Pues digo, es algo que es indigno de la persona humana, pero no es una cosa grave. Entonces, quizá en ese sentido dirías, está mal escupir en una situación normal a nadie, pero igual yo pienso, pues este tío está loco, me está pidiendo escupirle, pues mira, le escupo y así evito que este tío que esté loco, pues acabe matándole enseguida y de mientras a lo mejor viene la policía, no sé, uno puede tener así como en el momento en concreto, pues un poco de dudas y actuar en función de lo que considera que no es grave que le está pidiendo el otro, ¿no? Pero si lo que te está pidiendo el otro es grave, pues no hay que actuar, ¿vale? Porque ya no son males físicos o males, dijéramos que no son graves, aunque sean males morales, ¿no? Vale, entonces, eh, ¿por dónde me había quedado? Entonces, no podemos aplicar el principio del mal menor a casos como estos, con todas las atenuantes que puedan tomarse en consideración en el plano subjetivo, desde el punto de vista objetivo, o sea, desde un punto de vista, dijéramos, no personal, sino que cualquiera desde fuera puede valorar, ¿no? De forma objetiva, pues el hurto, o sea, el robo, o la destrucción de los documentos que tienen una cuestión grave por en medio, no se debe llevar a cabo, porque son acciones graves y malas, ¿no? Y cuando de tal rechazo se derivara una venganza cualquiera con un mal moral más grave, venganza que yo no la hago, sino que la hace el tío que me está amenazando, pues ello siempre sería imputable a quien decidió llevar a cabo el mal. Por tanto, cuando se trata de dos males morales graves, pues decimos siempre es obligado rechazar ambos, porque el mal moral no puede ser objeto de elección. Y esto incluso cuando rechazando el que se presenta como mal menor, se provocase, no yo, ¿no? Sino otro provocase un mal moral mayor, ¿vale? Porque no la provoco yo, sino quien realiza la mala acción, ¿vale? Entonces, esto es súper importante.
Eh, y luego acabaríamos con lo que sería, dentro del mal menor, el principio del mal menor, con otra cuarta posibilidad, y es que se trate de dos males físicos, ¿vale? Dos males físicos. Ya no estamos hablando de cuestiones voluntarias, sino males físicos. Entonces, cuando son dos males físicos, yo evidentemente escojo el menor, ¿vale? Sea el que sea. Se entiende que no hay una acción moral mala, sino que se busca el bien moral, aunque el mal físico sea inevitable. Es un poco lo que os decía que pasa antes en lo de la vía del tren, pero os puedo poner otros ejemplos que tienen que ver más con el día a día, ¿no? Dijéramos, en ámbito sanitario, pues una persona que tiene gangrena en la pierna, pues le plantean la posibilidad de cortarle la pierna, ¿no? Para que la gangrena no siga subiendo y acabe muriendo la persona. Entonces, evidentemente eso es un mal físico, en el sentido de que nadie ha producido voluntariamente la gangrena, sino que es un accidente, una enfermedad, vamos a decir, ¿no? Entonces, es accidental, en el sentido de que no es voluntario, no hay ninguna mala voluntad por el medio. Entonces, entre cortar una pierna o poder morir por la gangrena, habitualmente, pues, evidentemente se elegirá el mal menor. Es verdad que la persona puede decidir también, en teoría, pues según las leyes, pues no cortarse la pierna, pero en fin, sería una barbaridad no cortársela cuando puedes vivir pues sin una pierna. Es verdad que se reduce la calidad de vida y tal, pero lo normal es hacerlo, ¿vale? Entonces, aquí está claro que la acción que produce el médico, ¿no? Porque le da permiso pues, el paciente, pues esa acción no es mala moralmente hablando. ¿Por qué? Porque aunque de cortar una pierna, así se deriva también un sufrimiento psicológico, ¿no? Dijéramos, la acción del médico es buena, que es salvar la vida del paciente. Hombre, si no tenemos en cuenta el hecho de que se está eligiendo entre dos males físicos, sino que yo directamente te digo, mira, te puedo cortar un dedo o la pierna, ¿qué prefieres? O una pierna o las dos piernas, ¿qué prefieres? No, no, pues una pierna solo. A ver, eso es torturar, ¿no? Y eso es, en el fondo estoy haciendo una amputación que no tiene ningún tipo de sentido médico ni terapéutico, ¿vale? Pero, y digo, sería una tortura, entonces estaría mal, ahí no estamos hablando de males físicos, estamos hablando de un tío que es un torturador y que quiere hacer un daño moral, ¿vale? Pero estamos hablando de algo que viene como efecto de una enfermedad. Entonces, por lo tanto, sí que es un mal físico, se puede meter dentro del mal físico, a pesar de que haya un mal psicológico ligado a él. Y entonces, en ese caso, aplicamos el principio de totalidad, que es el otro principio que viene a continuación en nuestro índice, ¿vale? Que sería, es lícito en ciertos casos justificados salvar, para salvar el todo, que sería pues, para salvar mi vida, ¿no? En este caso, ir en contra o sacrificar una parte, ¿vale? Entonces, en el fondo estoy sacrificando una pierna para salvar el todo, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues se puede hacer, ¿no? El principio terapéutico también a veces se puede aplicar, o principio de totalidad, ¿no? Se puede aplicar en sentido de solidaridad. Por ejemplo, pues cuando te quitan un riñón para donarlo a otra persona que, pues a alguien a quien quieres, ¿no? A quien se lo donas, no por dinero, sino por salvarle la vida. Y la donación en esos casos, aunque haya un riesgo para tu vida, pues puede estar justificada también por la solidaridad, dijéramos, ¿no? Que el ser humano pues, puede tener por amor a otro. Entonces, normalmente se puede y se debe preferir el mal físico menor tanto si concierne a los demás como si concierne a uno mismo, pero se puede, ante el caso de que un sujeto pueda lícitamente escoger el mal físico mayor, ante un motivo razonable y proporcionado de orden superior. Se puede dar el caso de que un sujeto pueda lícitamente escoger el mal físico mayor. Ese motivo razonable y proporcionado de orden superior, pues normalmente es lo que llamamos en espiritualidad, pues por un tema de sacrificio voluntario. O sea, por ejemplo, yo puedo estar en el hospital sufriendo por lo que sea, ¿no? Y me dice el médico, pues te podemos dar un calmante. Y yo puedo decir, no, no me lo des, que yo soporto este dolor voluntariamente por un bien superior, por un bien espiritual, que es pues porque quiero unirme más a Cristo en la cruz y tal, ¿no? Entonces, a ver si la cosa no es muy bárbara, si es un dolor que dijéramos es soportable, no de una forma pues, indigna, ¿no? Pues yo podría llegar a soportar un dolor de muelas, un dolor, no sé, dolores que sean más o menos tolerables, ¿vale? Lo que ya no tiene sentido, dijéramos, es soportar cualquier tipo de dolor que ya, digo, me impide incluso que mi mente esté sana. Ahí habría que ceder y decir, a ver, no eres un ángel, ¿no? Tienes que tener una terapia también para el dolor. Pero bueno, imaginad un enfermo de cáncer que puede rechazar temporalmente los analgésicos
padeciendo un dolor físico mayor porque quiere mantener la lucidez mental, porque si le dan analgésico, morfina, tal, ¿no? Pues podría incluso llegar a perder la conciencia, ¿no? La conciencia. Entonces, podría, para tener esa lucidez mental y conversar con los familiares por deberes morales que él tiene, o arreglar sus deberes civiles porque quiere hacer testamento, etcétera, o tener la posibilidad de dar un sentido religioso a su sufrimiento, como os decía antes, aunque ya os digo que si la cosa es muy gorda tendría que decir, oye, dame morfina, ¿vale? O porque se quiere confesar, o no sé, pues puede haber muchos motivos que a un paciente que en teoría pues habría que sedarlo, ¿no? Y sedarlo porque ya está teniendo bastante dolor, pues puedan hacer que el tío diga, no, no, a ver, primero quiero hacer esto, luego me sedáis, ¿no? Entonces, con esto y en líneas generales no se anula la licitud de la utilización de analgésicos, ¿vale? Que dijéramos es lo habitual y lo bueno. Entonces, el principio del mal menor con esto estaría finiquitado. Y ahora que estamos en la situación en la que estamos, pues os digo, fijaos que el tema del mal menor, si lo pensáis, cuando se ha planteado ahora lo de la prórroga de Estado, ¿no? En la anterior, que es que un poco más o menos vino a decir el gobierno, mirad, o prorrogamos el Estado, o la gente que tiene el ERTE, pues va a perder el ERTE y al mismo tiempo, si no prorrogamos esta alarma, pues la gente va a tener movilidad y como va a tener movilidad, pues entonces, y nosotros desde el gobierno no podemos hacer nada, pues entonces va a morir mucha gente y tal y cual. Entonces la culpa es de aquellos, decían ellos, la culpa de que muera más gente después va a ser de aquellos que no hagáis la prórroga del Estado, ¿vale? O sea, que no apoyéis la prórroga del Estado, porque si no se prorroga la alarma, pues entonces pasará esto. La gente irá a la ruina porque no podrán tener los ERTES, pues estaban ligados al estado de alarma, ¿no? Y por otro lado, pues la gente tendrá movilidad y por lo tanto, pues morirá más gente porque habrá más contagios y la culpa será vuestra. Pues fijaos que aplicando el principio no menor, según acabamos de ver ahora, precisamente a este caso en concreto también se puede aplicar. Habría que decir, esto es falso, es un argumento falso. ¿Por qué? Porque si tenéis instrumentos que los tenéis para desvincular, como se ha visto, el ERTE del estado de alarma, que ya se ha hecho, se ha desvinculado, ¿no? O sea, sí que se podía hacer, por lo tanto, ¿no? Y tenéis también, tenemos en nuestra legislación ordinaria capacidad para limitar movimientos por cuestiones de salud, porque las autonomías pueden también bloquear si quieren, dijéramos, por un motivo de salud pública, de sanidad, ¿no? Pueden llegar también a bloquear el movimiento y hacer leyes de ese tipo. Si se puede hacer eso, o incluso, aunque no se pudiera, vosotros podéis desde el gobierno proponer un decreto de ley o una ley express que entre todos votáramos rápidamente y que tuviera el mismo efecto sin hacer la prórroga del estado de alarma, pues entonces me estáis vinculando, dijéramos, el que yo diga que no, el que yo haga un acto de omisión a que yo tengo la culpa, cuando en realidad el que tiene la responsabilidad eres tú, gobierno de España, de buscar las vías. No me tienes que echar a mí la culpa, dijéramos, de la acción, porque yo no soy el responsable de la acción, eres tú el responsable de buscar la solución, dijéramos, porque tú eres el que estás ligando el ERTE al estado de alarma y la no movilidad de las personas al estado de alarma, cuando en realidad pues hay otros mecanismos legales que puedan también tener el mismo efecto para cuidar la salud, por un lado, de los ciudadanos y por otro lado, pues la economía. Vale, entonces veis que en el fondo también el doble efecto, el principio del mal menor, perdón, se está aplicando, dijéramos, mal aplicado ahora. Entonces, no, no, la culpa es vuestra. Es un poco, a veces se utiliza el principio del mal menor, pues un poco para hacer chantaje, ¿vale? Como acabamos de ver. Y luego nos quedaría el doble efecto o objeto voluntario indirecto, ¿vale? Que es el mismo principio, que sería el tercero de esos principios que tenemos en el índice, ¿vale? Entonces, este es un poquito también complicado, tiene muchas reglas, las tenéis que estudiar bien, porque si no se dan todas estas reglas al mismo tiempo, pues no se puede aplicar el doble efecto. Y entonces, fijaos, primero, imaginad, ¿no? La terapia farmacológica implica a menudo efectos secundarios ligados al efecto terapéutico principal que es directamente buscado, ¿vale? Entonces, no sé, te tomas tal pastilla y luego pues te vienen ahí un montón de contraindicaciones. Cuidado que te puede dar somnolencia, no sé qué, tal, tal, tal. Te puede doler la cabeza, puede provocar vómitos, puede... Entonces, ocurre igualmente con frecuencia en la experiencia moral que a una acción buena, y a veces
además incluso necesaria, pues puedan estar ligadas consecuencias negativas previsibles, que son efectos, ¿vale? No son acciones que yo produzco, sino efectos ligados a esa acción que yo sí que produzco, que es buena, ¿vale? Entonces, el mismo trabajo cotidiano del personal sanitario, por ejemplo, que lo estamos viendo ahora, pues cuando es desempeñado con fidelidad y asiduidad, ¿no? Por deber, pues puede comportar en ciertas ocasiones efectos negativos para la salud. Se está jugando el tipo también, ¿no? Entonces, fijaos, desde hace tiempo los moralistas pues han puesto en claro algunos principios para superar la duda ante la situación de la acción de doble efecto, que es lo que vamos a ver ahora. Hay un efecto que es positivo, al menos, ¿no? Y un efecto que es negativo, o varios efectos, ¿no? Al menos. Entonces, a fin de evitar, por una parte, la perplejidad que puede paralizar, ¿no? Pues es importante estudiar esto de la acción del doble efecto porque, claro, yo puedo decir, no, es que se va a producir esto, entonces yo voy a ser responsable, a veces no eres responsable de ese efecto, ¿no? Y por otro lado, tampoco hay que estar despreocupados ahí en plan, no, se puede hacer cualquier cosa porque al fin y al cabo el fin justifica los medios, entonces cualquier cosa se puede hacer porque mientras yo lo que quiera sea algo bueno, pues aunque por en medio sucedan un montón de barbaridades, me da igual, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por eso este principio es importante. Entonces, es lícito llevar a cabo una acción que puede ser también una omisión, en el fondo, deliberada, ¿vale? Incluso cuando esta elección comparte también un efecto malo con las siguientes condiciones, ¿vale? Y vamos a ver las condiciones, que son importantes. Primero, que el acto realizado sea en sí mismo bueno, o por lo menos moralmente indiferente, o sea, que no tenga una carga negativa moralmente, ¿vale? Porque hemos visto antes que el mal moral no se puede realizar. Si es un acto que en sí mismo es malo, se acabó el discurso, ¿vale? No se puede aplicar el principio. Segundo, que el efecto bueno, que es el que yo estoy buscando, dijéramos, sea directamente buscado por la persona que actúa por lo que se refiere tanto a los efectos cuanto a la intención. O sea, yo quiero que se produzca esto tanto en el hecho en sí mismo cuanto en mi cabeza, en mi intención, en lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando el efecto negativo, estoy buscando el positivo, ¿vale? O los positivos. Tercer punto, que no hay alternativas posibles. Imaginad, por ejemplo, que me dicen, mira, si te tomas este preparado, tus uñas van a cambiar de color y van a hacer luz por la noche. Una chorrada, ¿vale? De ejemplo, pero para que se entienda. Y tú dices, wow, entonces me puedo tomar este preparado y resulta que voy a tener luz en las manos. Sí, sí, pero podrías tener una linterna por la noche que no te hace tomarte ese preparado, que no sabes qué consecuencias pueda tener negativas y que en el fondo preveo que pueda ser peligroso porque no se han hecho estudios o lo que sea, ¿no? Entonces, por lo menos tengo una cierta noción de que me puede provocar un mal. Imaginaos cuánto más si yo sé que ese preparado me va a producir a mí daños, ¿no? Entonces, si lo sé y hay alternativas posibles como coger una linterna, es absurdo. Es decir, no, es que yo lo que estaba buscando era el efecto bueno. Y entonces por eso me he tomado el preparado. Pero no quería el malo, yo no quería que me produjera daño a nivel de salud, ¿no? O que, no sé, imaginad cualquier otro caso, ¿no? Cuarto punto. El permitir o aceptar indirectamente el efecto malo debe tener una motivación adecuada y proporcionada, lo cual quiere decir que el efecto bueno debe tener un peso proporcionado para justificar la tolerancia, aunque sea indirecta del efecto negativo, ¿vale? Yo lo justifico de manera indirecta. ¿Por qué? Porque, bueno, puedo tolerar que me suceda porque lo que estoy buscando con mi acción es tan bueno que puedo tolerar este efecto negativo, ¿no? Entonces, imaginad este otro mismo caso que se acaba de poner de las uñas que lucen por la noche. Imaginad que ese es el efecto bueno y el efecto negativo que yo ya puedo prever es que voy a perder la movilidad de las piernas. Sería absurdo, ¿verdad? O sea, buscar el efecto bueno que es este, cuando la proporción del efecto malo es mucho peor, o sea, el peso del efecto malo es muchísimo peor que la producción del efecto bueno. O sea, es absurdo, ¿no? Que alguien dijera, pues sí, es que está bien que lo hagas, ¿no? Si yo permito o acepto indirectamente el efecto malo, debo tener una motivación adecuada y proporcionada.
¿vale? Entonces, aquí no hay proporción. Quinto punto. Si el efecto positivo es conseguido a través del negativo, entonces es obvio que el efecto negativo es objeto directo de mi voluntad. Es fruto de un acto voluntariamente realizado. ¿Os acordáis de cuando hablábamos del objeto directo de la voluntad, no? ¿No os acordáis? ¿No te acuerdas? Pues entonces tienes que volver al anterior vídeo que hice y estudiártelo bien, porque ahí es donde se dice que el medio es objeto directo de la voluntad, bien finalizado a otro bien honesto placentero, que lo vimos el otro día, y esto hay que tenerlo en cuenta. Es objeto directo de mi voluntad. No es que por ser un medio sea algo que yo no realizo, ¿vale? Un efecto. No, no es un efecto. Es una acción que tú has elegido voluntariamente. Los efectos son, cuando hablamos en doble efecto, nos referimos a una acción que yo provoco y la quiero, la elijo, como medio para lo que sea también, ¿no? Pero la elijo y entonces eso es voluntario. Y luego hay efectos que yo preveo, que tolero, pero que en el fondo yo no busco ni como fin, ni como medio, ni como nada. O sea, yo no los estoy realizando, sino que son consecuencia del acto que yo he realizado, pero que aunque era previsible que sucediera o lo podía saber, pero yo no lo quiero, ¿vale? No lo busco, ¿vale? Y sencillamente es que está inevitablemente ligado a aquello que sí que busco, ¿vale? Que es, en este caso, pues la salud de mi cuerpo o lo que sea. Entonces, ni siquiera en este caso, si el efecto positivo es conseguido a través del negativo, podría decir que es un efecto negativo, porque tendría que decir que no es efecto de otra acción, sino que es un acto elegido, por lo tanto es una acción que yo estoy eligiendo, es una acción que yo produzco, ¿vale? Entonces, ahí no se cumple el tema de que sea doble efecto, porque no es en realidad un doble efecto, ¿vale? Es una acción que yo estoy buscando como medio para llegar a un fin, ¿vale? Aunque ese fin sea bueno. Entonces, como puede comprobarse, en estas orientaciones, ¿no? O normas de aplicación, aquí hemos sacado ya los 5 puntos que son, dijéramos, como más claros, ¿no? Más importantes. Podríamos poner un sexto, que es que, eh, no, esto no suele salir en los manuales, pero yo creo que es también importante tener en cuenta que cuando hablamos de doble efecto o objeto voluntario indirecto, estamos hablando de acciones que producen de manera inmediata, dijéramos, esos efectos, ¿vale? No vale pensar en ahora hago una acción y dentro de un mes o de 2 meses va a suceder tal, ¿no? Porque ahí seguramente se podría desligar la acción que yo estoy realizando de lo que luego va a pasar más adelante, ¿no? Porque no parece que haya un nexo causa-efecto inmediato. Tiene que haber un nexo causa-efecto inmediato, al menos, ¿vale? Entonces, la inmediatez podría ser el sexto punto. Entonces, os decía, estas orientaciones o normas de aplicación del principio del doble efecto parten del supuesto de que el mal moral no puede ser nunca objeto de la opción directa, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes. Y que el fin bueno no puede alcanzarse a través de acciones malas, ¿vale? Porque el fin, por muy buena que sea la intención, pues no justifica los medios, que esto lo vimos en el anterior vídeo, ¿no? Entonces, no se deben realizar acciones que sean malas moralmente para conseguir el fin bueno, nunca. Entonces, estamos dentro de la moral que se justifica ante todo por el objeto directo del acto. Es decir, que las acciones usadas como medio para alcanzar un fin no pueden ser malas, ¿vale? Por lo cual no nos situamos ni en la perspectiva de la teoría del intencionalismo, ¿vale? Que es, no, mi intención es lo importante, ni en la del éxito a cualquier precio. No, no, lo importante es que los efectos conseguidos al final de todo sean los mejores, porque aunque mueran unos pocos, al final voy a conseguir lo mejor para el bien común, ¿no? Entonces, oye, si lo que estás haciendo es un mal moral, no puedes justificar la elección de ese mal moral, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo también que puede servir, ¿no? Imaginaos un médico que tiene que operar a una paciente con un tumor en órganos implicados en la procreación, ¿vale? En los ovarios o en el útero mismo, ¿no? Entonces, y que indirectamente causa la esterilidad, ¿vale? Que es una acción, la que va a producir el médico es una acción directamente terapéutica que provoca esterilidad como consecuencia, ¿vale? Pero que evidentemente la mujer no quiere quedarse estéril. La mujer, estamos en este caso hablando de una mujer que quiere tener hijos, que quiere, no sé, la típica mujer buena, ¿no? Que quiere ser
pues muy generosa con su entrega matrimonial y que no le tiene miedo a tener niños, que no los considera un marrón, que tiene una mentalidad abierta a la vida, ¿vale? Entonces, está claro que el efecto es malo, o sea, si esta mujer, vamos a suponer, tiene un cáncer en el útero, ¿no? Y entonces le tienen que practicar lo que se llama histerectomía, que es retirar, ¿no? Pues el útero, el cáncer, ¿no? Pues está en el útero, entonces tienen que vaciarle, ¿no? Pues todo. Está claro que el efecto es malo, porque se va a quedar estéril, pero también que el médico y la paciente misma lo que buscan es el efecto terapéutico, o sea, salvarle la vida a esta mujer, porque si no hacen esto, pues la mujer muere. Entonces, en este caso, las 4 condiciones se cumplirían, ¿no? Las 6 condiciones que hemos dicho se cumplirían. ¿El acto realizado es en sí mismo bueno? Sí. ¿El efecto bueno es directamente buscado por la persona que actúa en cuanto a los efectos y a la intención? También, es lo único que quiere y es lo que al final va a suceder. ¿Hay alternativas posibles? Hombre, a ver, si hubiera muy si el cáncer estuviera muy poco avanzado y hubiera alguna alternativa posible, primero habría que buscar las alternativas posibles. Pero si ya la cosa está tan mal que el médico, según su criterio objetivo, dijéramos médico, ¿no? Te dice, mira, esto o lo quitamos o es que te mueres al 99% de posibilidades, ¿no? Evidentemente, en la ciencia médica tampoco se puede hablar del 100% casi en ninguna cosa, ¿vale? Pero, dijéramos, desde un punto de vista al menos prudente, moral, desde un punto de vista médico, pues se puede decir que es objetivo que no hay alternativas posibles, ¿no? El cuarto punto, se cumple. Permitir o aceptar indirectamente el efecto malo debe tener una motivación adecuada. Pues oye, pues sí tiene una motivación adecuada. Es verdad que te vas a quedar estéril para toda tu vida, pero al mismo tiempo la motivación es más que adecuada, ¿no? Porque si no te mueres, ¿no? Y entonces, evidentemente, dice, el efecto bueno debe tener un peso proporcionado. El efecto bueno es que en este caso me estás sanando de un cáncer, ¿no? O sea, me estás extirpando un cáncer. Y ese es el efecto bueno, la extirpación de un cáncer, que va a permitir que gracias a esa extirpación yo viva, ¿no? Entonces, claro que hay un peso proporcionado para justificar el efecto negativo, que es el que se queda estéril a esta mujer, ¿no? Y luego, ¿el efecto positivo es conseguido a través del negativo? O sea, ¿el efecto negativo, que es la esterilidad, es lo que provoca que yo me cure del cáncer? No, no. O sea, no me están esterilizando, porque la esterilización podría ser, pues oye, te extirpan los ovarios. ¿Eso te está curando? ¿Te está llevando al fin bueno que es el que te curas, ¿no? El que te quedas sin el tumor dentro de tu cuerpo? No. Entonces, en realidad, no tiene que ver con la esterilización lo que está haciendo el médico, tiene que ver con la extirpación del cáncer, ¿vale? Entonces, el efecto positivo, que es la extirpación del cáncer y que esta mujer pueda vivir, no es conseguido a través de la esterilización, ¿vale? Entonces, la quinta eh, condición también se cumple, ¿vale? Y la sexta que hemos dicho, ¿no? El tema de la inmediatez, aquí se ve muy claramente. O sea, hay una causa, que es el cáncer, y hay un nexo directo con el efecto negativo, ¿no? Que es que o te quitan el cáncer o te mueres, y que la esterilidad, dijéramos, aun siendo un efecto negativo, va ligada directamente pues al tema de tener o no tener un útero, ¿no? Si no tienes útero, evidentemente, pues te quedas estéril, entonces va ligada, ¿vale? Otro ejemplo de doble efecto sería pues el caso de una embarazada con cáncer, ¿vale? Que esto a veces ha pasado. ¿La tratamos o no la tratamos con quimioterapia, ¿vale? Porque si no lo hacemos, si no le damos quimioterapia, pues morirá el niño y puede morir ella también, ¿no? Porque tiene el cáncer. Entonces, si lo hacemos, si le damos quimioterapia, morirá el niño, pero puede que se salve ella. Entonces, evidentemente no se provoca la muerte, en este caso, del niño para salvar a la madre. O sea, no es que el medio es matar al niño para salvar a la madre, sino que se trata la enfermedad de la madre a través de la quimioterapia, a unas sabiendas que esto provocará de forma indirecta, no deseada, ¿no? Tolerada, como efecto colateral, que no es buscado ni como medio ni como fin, o sea, todo lo que hemos hablado antes, pues sabemos que provocará de forma indirecta la muerte del feto, ¿vale? Entonces, por lo tanto, se pueden aplicar los principios también de doble efecto a este caso que os acabo de poner y por eso podría ser moral acceder al tratamiento de la quimioterapia en estos casos. También es posible, pero no exigible moralmente,
que la mujer embarazada decida retrasar el inicio de la terapia de quimioterapia para posibilitar la viabilidad al menos del feto y entonces forzar un parto por cesárea, ¿no? Y extraer al niño y meterlo en incubadora tal, para que el niño pues salve la vida, que también hay mujeres que deciden hacer eso. Y después, justamente después del parto forzado, pues comenzar la quimioterapia y salvar la vida de la mujer, ¿no? Pero claro, esta posibilidad habrá de ser valorada como la opción obligada en caso de ser viable el feto eh, solamente, ¿no? Y como posible, si queda poco tiempo para que el feto alcance la viabilidad, o porque no puedes obligar tampoco, ¿no? Ahí es una posibilidad, ahí tiene que decidir un poco pues la mujer, en principio pues evidentemente pues la mujer pues pedirá consejo, ¿no? Y pues con su marido, normalmente pues eso, ¿no? Digo, se dejará también, y es un riesgo, entonces ahí como es un riesgo y la mujer no está obligada, dijéramos, a llevar a cabo el embarazo porque hay un riesgo de vida ligado al tema de la quimioterapia, pues en este caso la mujer no está obligada a seguir adelante dijéramos, no es que no esté obligada a seguir adelante con el embarazo, sino que no está obligada a no recibir la quimioterapia hasta que nazca el niño, ¿vale? O también puede ser heroica esa posibilidad, pues, o sea, no exigible en ningún caso, pero lícita en los momentos en los cuales aún falte mucho tiempo, según el prudente juicio de los médicos, pues para que nazca el bebé y que pues el cáncer esté bastante extendido, ¿no? Entonces el médico te dice, no, no, es que es muy poco probable que el niño vaya a ser viable si no te tratamos el cáncer con quimioterapia, tú lo más probable es que mueras y además el niño no va a llegar a la viabilidad antes de que esto se desarrolle porque está a este ritmo de crecimiento. Entonces los médicos también te pueden decir un poco, en general, ya digo, no 100%, pero te pueden decir, pues es muy probable que mueras antes de que sea viable el niño. Entonces, bueno, pues que una mujer diga, no, no, pues voy a esperar a ver cómo se desarrolla y tal, eso sería algo heroico ya, dijéramos, ¿no? O sea, hay que no es exigible, pero también es lícito. O sea, puede haber una mujer que diga, pues yo quiero esperar a ver cómo se desarrolla esto porque no quiero, ¿no? Pues digo que se produzca el aborto como consecuencia de la quimioterapia, ¿vale? Lo cual no justifica nunca que yo aborte, ¿vale? Directamente porque el problema es, dijéramos, no un cáncer o no una enfermedad que se da en torno al aparato genital femenino, ¿no? Sino que el problema en sí mismo me dicen que es el niño. O sea, no, es que tu hijo viene mal, y entonces como viene mal, pues lo abortamos directamente y así pues ya no hay problema porque no vas a... En ese caso sí que sería un aborto directo porque lo estás eligiendo a él como medio para llegar a la salud de la madre, por así decirlo, ¿vale? A que la madre pues no tenga problemas. Y no se cumplen tampoco los principios que hemos visto ahora, ¿no? Entonces, hablando de este tema del aborto indirecto, porque me parece que es importante también, y con esto acabaría, ¿no? Según nuestra visión, que es la visión que comparten también los personalistas, ¿no? El aborto directo, hay distintos tipos de personalismo, la verdad es que tendría que explicar un poco más esto, pero según la visión personalista, dijéramos, de corte pues, cristiano, ¿vale? O más moderado. El aborto directo no puede ser considerado como una posibilidad en ningún caso, solamente puede ser considerado el aborto como efecto negativo de una acción buena, o sea, como involuntario o indirecto, que es lo que os acabo de explicar, ¿no? Para poder hablar de aborto involuntario o indirecto, se deben cumplir simultáneamente las siguientes condiciones, que son las que os he dicho, ¿no? La acción buscada debe ser en sí misma buena, o por lo menos moralmente indiferente. Pues curar a la madre mediante quimioterapia o practicando la esterectomía de una enfermedad real y ya presente, por ejemplo, un tumor intrauterino, pues eso es una acción buena, ¿vale? Segundo, junto con el efecto malo, que es que el feto muera, hay un efecto bueno, que es el buscado, ¿no? La curación de la enfermedad de la madre, que salva su vida, y la voluntad intenta directamente el efecto bueno sin buscar el malo ni como medio ni como fin. O sea, no mato al niño para buscar tal, sino que recibo la quimioterapia y como efecto colateral, pues está el hecho de que preveo que el feto va a perderse, ¿no? Entonces, el efecto bueno es el único querido directamente por la persona que actúa, por lo que se refiere tanto a los efectos como a la intención. Luego, no existe alternativa posible, ¿vale? Si existiera alternativa posible, pues tendría que tomarla, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que ya el niño es viable, pues hay una alternativa, ¿no? Entonces saco al niño y forzo el parto, ¿no? Dijéramos, y luego pues practicaría la quimioterapia, pero imagina que no existe alternativa, ¿vale? Pues no existe alternativa
Eh, luego, lo del tema del efecto, la proporcionalidad sería permitir el efecto malo resulta justificado por un motivo adecuado, ¿vale? Pues debe existir proporción entre el efecto bueno y el malo. En este caso hay proporción, porque el efecto bueno es salvar la vida de la madre y el efecto malo pues es la muerte del feto, ¿no? Entonces es vida a vida, ¿vale? Hay proporción. Y luego, el efecto bueno no es obtenido a través del efecto malo, o sea, no mato al feto, os estaba diciendo, para salvar a la madre, sino que curo a la madre aún sabiendo que el feto morirá como consecuencia, ¿vale? Y luego, pues hay inmediatez, porque dijéramos también se da causa-efecto en la acción, ¿vale? Entonces, el aborto terapéutico no existe. A veces se habla del aborto terapéutico, no, es que matamos al niño porque así estamos haciendo una terapia para la madre. No, no. La madre no está enferma y el niño no está enfermo. El niño viene en una situación en la que puede provocar, según su desarrollo intrauterino, puede acabar provocando problemas a la madre, pero en este momento no hay un nexo causa-efecto inmediato para intervenir y provocar la muerte del niño, ¿no? Entonces, no podemos hablar nunca de que el niño es una especie como de enfermedad que se extirpa como si fuese un cáncer y entonces hablar del aborto como aborto terapéutico. Es impropio hablar así, ¿vale? A veces se habla del aborto indirecto como si este fuese un aborto terapéutico, pero en, en realidad el aborto no es más que un efecto colateral de la verdadera acción terapéutica que sería la quimioterapia o la histerectomía, ¿vale? Y nunca está permitido realizar un aborto cuando el problema, dijéramos, es el feto en sí mismo o la enfermedad, como algunos intentan hacer ver, ¿no? Pues el cáncer es el feto en sí mismo, puesto que el aborto es considerado una acción mala y grave, no puede ser el médico con el cual yo obtenga el medio, perdón, no puede ser el medio, el aborto, con el cual yo obtenga el fin bueno. En estos casos dramáticos, ¿vale? El personal sanitario lo que tiene que hacer es hacer lo posible para salvar las dos vidas, ¿vale? Las vidas de ambos. ¿Aplicando qué? Pues el principio del doble efecto si la situación se vuelve de urgencia. En el caso de que hay una hemorragia, lo que sea, ¿no? Entonces ya el personal médico ahí interviene de urgencia, entonces ahí ya no puedes, debido a que solamente puedes salvar la vida de la madre y ya es, ahí sí que hay inmediatez, dijéramos, pues entonces ahí ya no puedes, dijéramos, evitar la muerte del feto y entonces se intenta cauterizar la hemorragia y salvar la vida de la madre, ¿vale? Pero en realidad el aborto nunca es una terapia, no se trata de actuar sobre una enfermedad cuando se suprime el feto que está sano para evitar que se agrave la salud o el peligro de la vida de la madre. Tanto vale la vida del feto como la vida de la madre, y cuando por malformación o por enfermedad del feto o por ser un embarazo no deseado o no planeado se usa el término de aborto terapéutico, aún se entiende menos la aplicación de tal expresión. Por un lado, al feto no se le cura, sino que se le quita la vida, y por otro lado, el hecho de que la psicología de la mujer se considere afectada por el embarazo, ¿no? Como si, hasta el punto de que se considere el aborto como una terapia para la psique, ¿no? de la mujer, podría llegar entonces a aplicarse también al ya nacido, ¿no? Bueno, pues entonces ya nacido, pues ¿por qué no? Estás mal, ¿no? Psicológicamente, pues porque no puedes matar al niño, ¿no? Entonces, no vemos, por tanto, la lógica racional de esa expresión de aborto terapéutico. Es un absurdo, ¿no? Un absurdo moral. Entonces, en los casos en los cuales se dan condiciones en las que el agravamiento físico es real, la terapia lícita moralmente es la que va hacia la enfermedad y no perjudica la vida del feto causando el aborto. Por ejemplo, si es necesaria la diálisis en los embarazos de insuficiencia renal grave y tal, ¿no? Pues si es necesaria la cardiocirugía en mujeres que tienen defectos cardíacos, ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta que la maternidad en sí pues supone un riesgo, como también puede darse en otras tareas para la propia salud, ¿no? Entonces, no puedes justificar, dijéramos, en base a ese teórico riesgo que la madre podría correr. No, no, es que en tu caso mejor que abortes porque ya tienes 3 niños y este cuarto te podría hacer que tu corazón pues fuese mal. Oye, no puedes matar al niño basado en un teórico peligro, ¿no? de tu salud. Aunque fuera grave, dijéramos, tienes que asumir el riesgo porque hay situaciones en la vida en las que hay que asumir el riesgo, ¿no? Uno se puede ver en situaciones muy diversas en las que hay un riesgo para la propia salud y lo que no puede hacer eso es justificar la muerte de otro para tú salvarte, ¿no? Entonces, como hemos visto, claro, el tema, dijéramos, es reconocer en el feto a otro, o sea, un otro, un igual, un tú, ¿no? Hay gente que diría, no, no, es un cúmulo de células, no es una persona, no es un... Y claro, si uno parte de ahí, de que el feto no es un ser humano, pues
Entonces justificas cualquier cosa porque yo he llegado a escuchar a gente que dice que el feto es un quiste, ¿no? Es como si fuera una parte de tu cuerpo. Y eso es, digo, dentro de la mentalidad feminista radical, pues un poco el argumento que utilizan. Mi cuerpo es mío y yo decido. Pues no, oye, mira, no es tu cuerpo porque eh, es obviamente distinto a ti. De hecho, tú eres mujer y el feto puede ser niño, ¿no? O puedes tener gemelos. Entonces, quiero decir que es muy obvio desde un punto de vista biológico que el feto no eres tú, ¿vale? No es tu cuerpo. Aunque esté en tu cuerpo y dependa de tu cuerpo. Igual que cuando nace, pues depende del oxígeno y depende de que le alimentes, ¿no? Entonces, como hemos visto, la aplicación de la acción de doble efecto podría darse el caso de esta embarazada con cáncer, ¿no? Entonces, estos casos que hemos visto antes es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Que no es obligatorio en ciertos casos para la mujer que está embarazada por llevar adelante el embarazo, pero ya digo, ¿no? En caso de que sí que se pueda tener el parto inducido y que pueda ser viable el niño y se pueda meter en incubadora y tal, pues lo lógico, dijéramos, es hacer eso, ¿no? O sea, lo permites que nazca el niño y luego pues lo tratas en la quimioterapia lo más rápidamente posible para que la mujer también salve la vida. Y bueno, es un poco esto lo que quería ver hoy. Como he visto que el vídeo ya dura más de una hora, pues evidentemente no voy a hacer la siguiente parte porque con esto tenéis más que suficiente. No son complicados estos principios, si se entienden bien, pero es verdad que hay que tener como mucha precisión cuando se habla de este tema para luego no acabar confundiendo y aplicar el principio mal menor mal, aplicar el principio de totalidad mal. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Del principio de totalidad mal aplicado, y con esto acabo. Hablando de la moralidad conyugal, con el tema de si un matrimonio podría justificar, dijéramos, la esterilización y el uso de anticonceptivos, pues en base a mm, pues que tenemos ya muchos hijos, ¿vale? Pues también hubo algunos moralistas en ámbito católico que antes de que se diera la enseñanza por parte de la Iglesia de una forma clara, ¿no? Pues decían, oye, ¿no podríamos aplicar el principio de totalidad para decir que como ya tenemos muchos niños en casa, pues que nuestra vida, dijéramos, conyugal, de apertura a la vida, ha sido generosa, ¿no? Más que de sobra, y entonces que, bueno, pues podemos ahora parar esto y entonces tener el resto de actos que tengamos a nivel conyugal sexual, pues tenerlos todos de forma anticonceptiva, porque, en fin, ¿no? El principio de totalidad. Entonces, claro, fijaos cómo el principio de totalidad, en este caso que os pongo, se está aplicando en el fondo a una acción o a, bueno, a una serie de acciones, ¿no? De vida conyugal en los cuales se daría de por sí la inmoralidad conyugal, porque sería un acto anticonceptivo tras acto anticonceptivo tras acto anticonceptivo no abierto a la vida, con el hecho de que yo estoy poniendo un impedimento, dijéramos, a la posibilidad, ¿no? del nacimiento de una nueva vida, y porque yo pues, soy el que decide y ahí pues no dejo entrar a Dios ni nada, nada, ¿no? Entonces, un poco como que mi acto, dijéramos, pues se pone en contra de la norma moral, ¿no? De tener una apertura a la vida, de, de estar, pues, dijéramos, en un acto conyugal que tenga en cuenta esa dimensión también, dijéramos, no solamente la unitiva, sino también la procreativa, ¿no? Entonces, bueno, pues es en el fondo una forma de justificar los actos conyugales que sean, pues eso, ¿no? Anticonceptivos. Entonces, en el fondo, con este principio de totalidad aplicado a este caso, luego yo puedo dar un salto y decir, oye, pues si mi condición económica es mala, bueno, pues el principio de totalidad podría también aplicarse en este caso, o si resulta que yo en conciencia preveo que hasta dentro de unos años no es bueno tener hijos, ¿no? Entonces, y al final acabamos justificando, evidentemente, una mentalidad anticonceptiva en base a principios morales, ¿no? Que uno se saca de la chistera y que los acaba aplicando mal aplicados para justificar cualquier tipo pues eso, ¿no? de inmoralidad conyugal o de inmoralidad, dijéramos. Pues esto se puede aplicar no solamente en este caso, ¿no? De la moralidad conyugal, sino que el principio de totalidad lo puedes ir aplicando a un montón de historias fuera de este ámbito y en esos ámbitos pues también ir al final justificando inmoralidades, ¿no? No, pues según el principio de totalidad yo puedo entonces
hacer esto que es ilegal, ¿no? Aunque sea muy grave, porque según el principio de totalidad, pues yo en mi vida total, pues he hecho muchos actos de justicia, entonces, según el principio de totalidad, este caso es un caso aislado, tal, pero en total yo he sido justo. No, no, o sea, que resulta que si has sido injusto en este caso, robando, defraudando, haciendo algo que dijéramos tenga gravedad, no puedes justificarlo en base a que yo en general he sido bueno, ¿vale? Sino que no hay que hacer el mal nunca, ¿no? Entonces, ya digo, los principios a veces se aplican y se aplican mal. Y por eso es muy importante tenerlos en cuenta en moral, ¿vale? Para luego no acabar justificando lo injustificable, ¿vale? Y pensad por último ya, ¿no? El ejemplo de Cristo. O sea, Caifás. Viene Caifás y dice, ¿no entendéis? Esto lo dice reuniendo, ¿no? Pues a los miembros del Sanedrín. ¿No entendéis que conviene que muera uno para que se salve el pueblo entero, ¿no? O sea, en el fondo es eso, ¿no? Es que no os dais cuenta de que si muere Cristo, pues luego no van a venir los romanos a quitarnos el templo y nuestro poder. Entonces, conviene para que el pueblo se salve, ¿no? Y tengan el templo y tengan su tal, que uno muera. Y entonces se acaba justificando la muerte del justo, eh, se acaba justificando moralmente, pues, el cometer el mal moral en base a unos principios de totalidad, ¿no? No, aquí lo que importa es o la totalidad o el mal menor, ¿no? Entonces, aplicando mal estos principios. Por eso, pues, es importante, porque ya digo, no solamente le pasó a Caifás, sino que sigue pasando una y otra vez en nuestro entorno, pues que estos principios se invocan para cualquier tipo de barbaridad, ¿vale? Entonces, hay que tener clara cuál es la aplicación. Y una vez que se tiene clara, pues intentar tener en cuenta pues todas esas condiciones para que no falle ninguna y así estemos seguros de que lo que estamos haciendo no está mal. Es verdad que en general las cosas graves la Iglesia ya las ha analizado, pero pueden surgir algunos problemas morales en el día a día que hagan que tú quieras aplicar estos principios, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿vale? Pues nada, 1 hora y 7 minutos y segundos. Ha sido una clase dura, ¿no? Os espero en la siguiente. Un abrazo.